Amados hermanos, es un gusto estar de nuevo con cada uno de ustedes y poder estar en su hogar a través de este medio con cada uno de ustedes. Así que para mí es muy agradable poder compartir con ustedes la maravillosa palabra de Dios. Así que esta mañana podemos decir a su nombre, gloria. Casi que los escucho en su casa diciendo gloria. Así que nosotros creemos que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén, así creemos nosotros. Y esta mañana nos trae una palabra poderosa, que el objetivo esta mañana es motivarnos y ayudarnos a crecer en nuestra fe, a ser mejores cada día. Así que esta mañana nos vamos a ir a la escritura en el libro de Mateo. Váyase a la escritura en el libro de Mateo, vámonos a Mateo capítulo 9, verso del 20 al 22. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, estamos agradecidos de lo que tú has hecho, Señor. Estamos agradecidos de lo que tú hiciste. Estamos agradecidos, Señor, de lo que estás haciendo. Y estamos agradecidos por lo que harás, Señor, con nuestras vidas. Gracias en el nombre poderoso de Jesús esta mañana. Señor, anhelamos que tu palabra sea para nosotros un rema. Que tu palabra esta mañana despierte, Señor, nuestro espíritu. Que tu palabra esta mañana nos anime, Señor, a seguir adelante. Que tu palabra esta mañana sea para nosotros luz. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder sentarnos, de poder escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, llena mi boca, usa de tu Espíritu Santo para llenar mi boca y poder hablar al corazón de cada uno de los hermanos que nos ven en esta mañana, para que tu palabra sea para ellos, Señor, un bálsamo, para que tu palabra esta mañana sea para ellos un bastón, un soporte, para que tu palabra esta mañana para cada uno de los que nos están viendo sea vida. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Así que hemos titulado esta mañana la reflexión: tu fe te ha salvado. Quiero contarle que hace unas semanas atrás había venido sintiendo un temor de morir. Y ese temor me había paralizado en muchas áreas de mi vida. Y Dios me reveló y me habló a través de un sueño. Soñé que iba para el mercado. Y estando en el mercado se me acercaba un hombre ebrio, bolo, y me metía las manos a la bolsa del pantalón y me sacaba todo el dinero. Y me decía cosas. Y en el temor que yo tenía me paralicé y dejé que ese alcohólico me robara todo. Cuando iba de camino, que terminó de robarme, y yo lo vi tambaleándose y bolo, y dije: qué barbaridad, cómo dejé que ese hombre me robara, y yo estando con todo a mi favor para poderme defender, y dejé que me robara por temor. El temor, hermanos, nos paraliza. Y yo quiero esta mañana hablar de nuestra fe. Y yo he venido sintiendo, como le decía semanas atrás, un temor,
y ese temor me ha cortado, ha inhabilitado algunas áreas de mi vida. Pero he decidido levantarme en fe. Recuerde que como hombres estamos sujetos a fallar, estamos sujetos a temores. Así que no soy la excepción, porque ser pastor es que no tengo temores. Hemos tenido temores, pero esta mañana quiero que nos levantemos todos en fe, como un solo equipo, y que podamos decir, como Jesús le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado. Este es un pasaje maravilloso. Una mujer que quizás Dios no la tenía en mente, una mujer que Jesús no la había visto. Pero por las palabras que él le dice, hija, entiendo que era parte del pueblo de Israel. Pero lo maravilloso de esta mujer es la fe que ella tenía. Porque ella decía dentro de sí, es que no necesito más que tocar el borde de su manto. Si tan solo yo toco algo de lo de él, yo sé que seré salvo. Y lo maravilloso de esto es cómo Jesús dice que cuando sintió, mire, Jesús dice que sintió poder que salía de él. Ni siquiera estaba pensando en ella, ni siquiera sabía que estaba ahí. Pero la fe de esta mujer sacó poder de la deidad de Jesús. Así que nuestra fe, sin que nosotros estemos pidiendo, porque ella no iba pidiendo, ella se acercó y tocó. Y nosotros podemos manejar esa fe esta mañana si tan solo nosotros pudiéramos acercarnos un poco a Dios. Entonces sacaríamos de su deidad poder. Y lo maravilloso de esta escritura es que dice que Jesús se volteó y la vio y le dijo, sin saber nada, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Como quien dice, no me pediste nada, tampoco yo te he dado algo, porque Jesús no le dio. Ella lo tomó, ella lo sacó con su fe. Ella sacó lo que quería. Quería ser salva. Porque ella dice la escritura que pensaba dentro de sí, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salvo. Y esa fue la respuesta de Jesús. Cuando la vio, hija, ten confianza, o hija, tu fe te ha salvado. Así que esta mañana, ¿será que nosotros también podemos decir, nuestra fe nos ha salvado, hermano? Esta mañana, independientemente de donde usted esté, de cómo usted esté, de lo que usted esté pasando esta mañana, nosotros vamos a poder decir, a creer que Dios nos dice de esa manera, que vamos a sacar poder del manto de Jesús. Nuestra fe mueve la mano de Dios y vamos a sacar poder y vamos a poder decir con convicción, Jesús nos salvó. Nuestra fe nos ha ayudado. Así que es importante esta mañana hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Como lo decía esta mujer para sí, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y repito, como decía el verso 22, fíjense en el verso 22, que Jesús no le dio nada. Ella lo tomó. Si tan solo tocar el borde de su manto, hija, le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Ahora, es importante que nosotros respondamos algunas preguntas esta mañana. Podemos decir esta mañana a nuestra situación, llámese como se llame, llámese cáncer, llámese COVID, llámese como se llame a nuestra fe. Hoy vamos a decir, hoy Jesús nos va a decir, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Así que, primero hagámonos esta pregunta según la Biblia. ¿Qué es la fe? Y la Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 1, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es más que la seguridad de lo que uno espera.
Me gustaba el testimonio que daba nuestra pastora hace unos días atrás de una hermana que fue decretada con cáncer. Y decía la pastora que esta hermana fue donde el doctor. Y el doctor con los exámenes le dijo: usted está muriendo. Usted tiene poco tiempo de vida porque usted tiene metástasis. Y le enseñaba los exámenes que ella tenía cáncer y que se iba a morir. Y me gusta cómo lo cuenta la pastora, que dice que la mujer se levantó, la hermana se levantó y le dijo: no, aquí el que se va a morir es usted, porque no cree en Dios. Yo no me voy a morir, decía, porque creo en Dios. Miren la fe maravillosa de esta mujer. En ese momento le es decretada muerte y le queda poco tiempo de vida y le es decretada con evidencia, con exámenes. Pero ella en su fe se levanta y dice: no, yo no voy a morir. Ahora, de la misma manera que la mujer del flujo de sangre se levantó y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Mire, hermanos, esa fe no es una fe de momento. La mujer del flujo de sangre, su fe no venía en el momento que estaba ahí. Su fe venía desde hace mucho tiempo atrás. Ella sabía quién era Jesús, conocía de Jesús. Y esa fe le hizo creer a ella que si tan solo tocare el borde de su manto. De la misma manera, cuando a uno le dan una noticia de esas, lo natural es que uno se derrumbe, se caiga y comience a creer en ese momento que se va a morir, porque así lo dijo el médico, porque así lo dicen los exámenes. Pero la fe sobrenatural te hace decir lo contrario a lo que ves. La fe sobrenatural te hace ver lo que realmente no se ve. Y cuando esta hermana se levanta en el momento y dice: no, yo no me voy a morir, aún teniendo las evidencias médicas, esa no es una fe de momento, hermano. Es una fe que viene cultivándose de tiempo atrás. Para poder levantarse en una actitud tan fuerte ante una circunstancia tan difícil, se necesita venir cultivando fe. Así que nosotros, hermanos, vamos a cultivar nuestra fe. Esa es la fe. Es la certeza, hermanos, de lo que se espera, aún en situaciones difíciles. Así que yo esta mañana comparto con ustedes esto y les digo a todos los que me están viendo: ¿qué situación difícil es la tuya? Cree que Dios lo hará, y así como crees y así como lo pides y lo crees, la Biblia dice que así será. Entonces, no era una fe momentánea, era fe de tiempos, era fe cultivada. Nuestra fe debe de ser cultivada. Y nuestra fe debe resaltar en los momentos difíciles. Pero claro, si no venimos cultivando nuestra fe en los momentos difíciles, entonces nos vamos a derrumbar. Si a esta hermana, en ese momento que le dicen que se va a morir porque tiene cáncer, su fe no hubiera sido cultivada, ahí nomás se derrumba. Pero ella se levantó y dijo: no, yo no me voy a morir. Me gusta cómo lo cuenta la pastora, porque dice que no, usted es que se va a morir porque no cree en Dios. Entonces, necesitamos empezar a decir en nuestra mente: si tan solo tocar el borde de su mano, para que el Señor pueda decirnos y para que nosotros podamos creer con convicción que nuestra fe nos ha salvado. ¿Cómo obtenemos la fe? Eso es la fe, pero ¿cómo obtenemos la fe? Hermanos, la fe se obtiene cuando se la pedimos a Dios, y la fe se obtiene cuando escuchamos la palabra de Dios. Hay dos maneras de obtener la fe. Obtenemos la fe mediante gracia, porque el Señor la da, la pide, pero la cultivamos y la hacemos crecer a través de la palabra de Dios. Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Así que nosotros podemos pedir la fe. ¿Cómo obtenemos la fe? Pidiéndola. Y en Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que
La fe viene por pedírsela a Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. En otras palabras, la fe viene por caminar con Dios. La fe viene por conocer a Dios. En la medida que usted conoce a Dios, comienza a creer y a confiar en Él. Porque ¿cómo puedo confiar yo en alguien a quien no conozco? Comenzamos a creer en Dios y comenzamos a confiar en Dios cuando comenzamos a conocer a Dios. Así que, ¿cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo he aprendido yo a conocer a Dios? A través de su palabra, a través de la escritura, a través de la oración, a través de la congregación, de congregarme, a través de platicar con otros hermanos, a través de platicar con gente que más sabe, a través de vivencias de otros, a través de la literatura cristiana. He aprendido a conocer a Dios. Y a través de la oración, del ayuno, de la lectura, he aprendido a confiar en Dios. Y en los momentos más difíciles, cuando pareciera que todo se ha derrumbado, entonces se levanta la fe y el espíritu del conocimiento de Dios. Y yo quiero decirle esto, hasta los hombres más grandes en la Biblia han tenido temor. El profeta más grande que ha habido, uno de los grandes profetas, hizo llover fuego del cielo, hizo caer fuego del cielo, detuvo el tiempo, y ese profeta tuvo temor y se escondió en una cueva, dice la Escritura, porque era un hombre sujeto a temores. Así que no es que es pecado tener miedo. El pecado es quedarse con el miedo. Alguien decía por ahí que uno no se ahoga porque se cae en un río, se ahoga porque se queda debajo del río. Por eso se ahoga. Entonces, uno no se destruye porque se quedó sin confianza o porque le falta confianza. Uno queda destruido porque echó por fuera la mano de Dios y perdió la fe y la confianza en Dios. Así que, ¿cómo conocer a Dios? Sirviéndole, orando, leyendo su escritura, leyendo literatura, buscándole. Así encontramos a Dios. Buscándole a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra. Así empezamos a conocer a Dios. Y una vez que conocemos a Dios, comenzamos a creer. Por eso digo, ¿cómo puede usted confiar en alguien a quien no conoce? Entonces, por eso fuera hay muchas personas que no confían en Dios, porque no le conocen. Pero aún dentro de la iglesia encontramos mucha gente que no confía en Dios estando en la iglesia, porque no, aún estando en la iglesia, no le conocen. Entonces, amados, ¿qué es la fe? La certeza de lo que esperamos. Y esperamos de Dios salvación. Como le decía a esta mujer, ten confianza, tu fe te ha salvado. Hermanos, tengamos confianza, nuestra fe nos va a salvar. Nuestra fe nos va a hacer salir de las situaciones más difíciles. Ahora, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? La fe sirve para vivir en abundancia y vivir en bendición. Para eso sirve la fe. Ahora, cuando yo digo vivir en abundancia, no significa vivir teniéndolo todo. Vivir en abundancia no significa vivir teniéndolo todo. Significa saber vivir y estar contento con lo que uno tiene. Eso es vivir en abundancia, porque hay mucha gente que tiene mucho y aún así le falta. Y tienen mucho, pero hay otros que tienen poco y viven como que si tuvieran mucho. A eso nosotros le llamamos vivir en abundancia, saber vivir y estar contento con lo que tenemos. Es como la moraleja aquella que les conté de la viejita que comía frijoles. Y cuando le dijeron, usted solo frijoles come. Sí, pero eruto pollo. ¿Ve qué confianza? Entonces necesitamos nosotros saber vivir en esta vida. Vivir en abundancia. Pero el problema
nuestro es que no estamos contentos con lo que tenemos. Y deseamos más y más y más y más. Y como dicen aquellos, no tiene llenadera. Siempre quiere más y más y más. Así que, ¿qué es la fe? ¿Para qué nos sirve la fe a nosotros? Nos sirve para vivir una vida abundante y en bendición. Y repito, abundancia no es tener todo lo que usted quiere. Es saber vivir y estar contento con lo que se tiene. Ahora yo pregunto, ¿se podrá vivir como cristiano sin fe? ¿Se podrá vivir como cristiano sin fe? Yo digo que no. Yo digo que no podemos vivir como cristianos sin fe. Pero habrá más de alguno que aparenta ser cristiano, pero no tiene fe. Trata de estar en la iglesia, trata de ayudar, pero no tiene fe. ¿Por qué digo que no tiene fe? Porque el 90% de las cosas que él hace gritan que no cree en Cristo. El 90% de lo que hace niega la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que diga que cree en Cristo, pero todo lo que hace y toda la vida que lleva es una vida contraria a la de Dios? Y así nos hemos encontrado un montón de gente que cree que Dios existe, pero su vida la vive como Él quiere. Porque hay algunos que dicen eso, no es que con Dios no se juega. Y entonces mejor me estoy aquí antes de jugar con Dios. Da igual, Dios no es importante para él. Entonces, necesitamos entender esto. ¿Para qué me sirve mi fe? Para vivir de forma abundante, para vivir contento con lo que tengo, para vivir de una manera sabia y prudente. Para eso me sirve la fe. Gálatas 3, capítulo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Gracias. Entonces, ¿para qué me sirve la fe a mí? Para vivir. Para vivir. Entonces es imposible que haya un cristiano que pueda vivir sin fe. Ahora, ¿que la fe nos falte? Sí, sí nos falta. Porque aún la Biblia dice que Jesús les dijo a sus discípulos en varias ocasiones, hombres de poca fe. O sea, que nuestra fe no alcanza los niveles óptimos, sí. Pero esta mañana eso es lo que quiero, que aprendamos a confiar y a creer que lo que Dios dice así será. Necesitamos aprender a confiar y a saber qué es la fe. ¿Para qué me sirve la fe? A mí la fe me sirve para vivir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Así que si nosotros nos acercamos a Dios es necesario que creamos que Dios existe, que Él está ahí, que Él es el que nos va a recompensar. Esa es nuestra fe, para eso nos sirve nuestra fe. Amados, ¿cuál es el mayor problema de la fe? Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es el mayor problema con la fe? El mayor problema con la fe es la duda, los pensamientos negativos y los pensamientos dobles. Cada hombre que ha decidido poner su fe en Dios se ha encontrado con esos dos tópicos. Con la duda y con pensamientos negativos, que básicamente pudiéramos decir que es lo mismo. Lucas, capítulo 12, verso 28. Dice, y si vistes, Dios, la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Y si viste Dios la hierba, dice,
Y si viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, si Dios le da vestido, si Dios guarda y cuida la hierba, dice, cuanto más a vos hombres, y les dice, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces el mayor problema que nosotros nos encontramos con la fe es la duda. Y claro, se nos suscitan a veces circunstancias difíciles. Y es como cuando comenzamos a dudar, cuando debería de ser al revés. En las circunstancias difíciles es cuando debemos empezar a creer más. De la misma manera que la mujer con flujo de sangre. 12 años con flujo de sangre. Pero su fe sacó poder de la deidad de Dios y fue salva. Miren que dice que fue salva, así que yo quiero entender que fue sana y además que ganó la vida eterna. Es la doble recompensa de la que Dios habla para los que creen en Él, para los que confiamos en Él. La doble recompensa. La recompensa de esta vida es la recompensa de la otra vida. Porque hay algunos que creen únicamente en la recompensa de esta vida. Y bueno, hay algunos que vivirán bien en esta vida, pero no tendrán la segunda recompensa de la segunda vida. Mas nosotros tenemos fe y vivimos una vida abundante. Significa que sabemos vivir. Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Así igual, la fe de Pablo es la que también tiene que entrar en nosotros. Una fe que nos enseña a vivir en abundancia y que nos enseña a vivir en escasez. Una fe que nos enseña a estar satisfechos y contentos con lo que tenemos. Eso es saber vivir. Eso es vida en abundancia. Entonces, es evidente que el mayor de nuestros problemas es la duda. Es el doble pensar, el pensamiento negativo. Mateo 21, del 21 al 22. Dice la Escritura que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Dice, de cierto, respondió Jesús, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces, el mayor problema en nuestra fe es la duda. Y repito, le pasó a los hombres más grandes en la Biblia. Le pasó. Así que tenemos que lidiar con esto, sí. ¿Podemos mejorarlo y superarlo? Sí podemos. Ahora, ¿qué produce la falta de fe en nosotros? Es importante porque con esto comencé. La falta de fe produce temor e inseguridad. La falta de temor produce inseguridad. La falta de fe, produce inseguridad. Produce temor. Nos paraliza. Marcos, capítulo 4, versos 40 al 41. Vaya a la escritura en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 4. Del verso 40 al 41, dice, y les dijo, estamos hablando de la tempestad en el mar, le voy a leer desde el 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, miren que es una manera de pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? El Señor, ellos miran lo que Dios hizo. Y en el 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero miren la pregunta que Dios les hace. Ellos les faltó la fe porque empezaron a tener miedo. El miedo nos hace perder la fe. El miedo nos paraliza. El temor quita la oportunidad de ver los milagros de Dios.
Entonces, ¿cómo no tenéis fe? Esa es la pregunta que Dios les hace. Así que yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos años tenemos de caminar con Cristo? Hágase usted un análisis en retrospectiva y véase cuánto tiempo tiene usted de caminar con Cristo. Y en cuántas situaciones difíciles o de cuántas situaciones difíciles Dios lo ha sacado. Dios lo ha sacado con poder. ¿De cuántas de esas situaciones? Lo mismo, los que estaban en la barca, no era la primera vez que veían a Jesús. El Señor había hecho milagros tras milagros tras milagros. Por eso, cuando los ve miedosos en el barco, que no saben qué hacer, Él les pregunta, ¿cómo tenéis miedo? Y al final se contestan, ¿quién es este? Que aún el mar y el mar y el viento le obedecen. Mira el poder que Él tiene. Y Jesús no tiene poder, no solo sobre los 4 elementos tiene poder. El mar le obedece, Dios tiene poder sobre el mar. El viento le obedece, Dios tiene poder sobre el viento. El fuego le obedece. No quemó a aquellos 3 allá en Babilonia. Dios tiene poder sobre el fuego le obedece. La tierra le obedece. Dios tiene poder sobre la tierra. ¿Por qué cree que la higuera se secó desde la raíz? Porque Dios le dijo a la tierra, ningún nutriente lleven a este árbol. Y ningún nutriente entró por la raíz a ese árbol. Así que la higuera se secó desde la raíz. Porque Dios tiene poder sobre los 4 elementos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos perder la fe ante alguien que puede controlar lo incontrolable para el hombre? Porque qué hombre o qué avance científico o tecnológico es capaz de controlar el mar, o es capaz de controlar el aire, el fuego. Nadie, solo Dios. Y si ese hombre que es capaz de controlar los 4 elementos dice que creamos en Él, entonces ¿por qué no creer en Él? Durante todos los años que hemos vivido como cristianos, el Señor nos ha sacado y nos ha librado de situaciones difíciles. Igual lo va a hacer en esta mañana y en estas condiciones. Igual nos va a sacar de esta pandemia. Igual nos va a sacar del COVID. Para los que me están viendo y en alguna medida si se sienten afectados o sienten que han sido contagiados de COVID, yo te digo esta mañana, el Señor te va a sacar de esa situación. El Señor te va a librar de esa condición, porque Él controla todo. Él controla el agua, el aire, el mar, la tierra, el fuego. A Él todos esos elementos le obedecen y se sujetan. Y como si puede con la hierba del campo, la hace crecer y la hace verse bonita, ¿no hará también lo mismo con nosotros? Y Jesús les preguntó, ¿no hará también lo mismo con ustedes, hombres de poca fe? Así que la falta de fe produce temor y desconfianza. Pero hermano, independientemente de lo que estén pasando o viviendo, nosotros necesitamos tener confianza en el Señor. Ahora, ¿por qué es importante la fe? ¿Por qué es importante la fe? Porque todo se recibe de Dios a través de la fe. Todo lo que vas a recibir de Dios, lo vas a recibir a través de tu fe. Ve lo que digo, no a través de tus obras. Lo que vamos a recibir de Dios, lo vamos a recibir a través de nuestra fe. La mujer con flujo de sangre, creo que ni conocía porque no andaba ahí, pero sabía que Jesús hacía milagros, conocía de Dios y confiaba en Él. Pero en ese momento no le estaba pidiendo nada y Jesús tampoco le estaba dando nada, pero su fe sacó poder y por eso la expresión tu fe te ha salvado. Hermanos, nuestra fe es importante porque a través de la fe recibimos todo lo que podamos recibir de parte de Dios.
Mateo 9:22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Tu fe te ha salvado. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Necesitamos entonces entender la importancia de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe entonces, si Dios no está agradado con nosotros, ¿qué vamos a recibir de Dios? A través de la fe recibimos todo lo que Dios nos quiera dar. Entonces, importante esto. Y en Mateo 15:27 se habla de la historia maravillosa de una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel y que pedía sanidad para su hija. Y dice la escritura, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, Mateo 15:27, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero cuando usted lee antes, ve que Jesús le dice que Él vino para su pueblo. Y le dice de una manera un poco pesada para los que leen, porque el pan no fue dado para los perrillos, sino para los hijos. Pero la contestación maravillosa de esa mujer que tenía fe sin ser parte del pueblo, pero aún los perrillos, dice, están pendientes de lo que cae de la mesa del amo. Y entonces, si usted ve que Jesús le encantó eso, entonces respondió, oh mujer, grande es tu fe. Y miren la recompensa. Ahora, quiero decirles que muchas veces encontramos fe, no dentro de la iglesia, encontramos una fe increíble con gente fuera de la iglesia. Porque esta mujer no era parte del pueblo, por eso le dice, el pan no fue dado para los perrillos, sino para los hijos. Pero la fe de esta mujer, que era tan grande, le dice, sí, pero a unos perrillos comen de lo que cae de la mesa del amo. En otras palabras le está diciendo, sí, aunque yo no sea de la iglesia, aunque yo no llegue a la iglesia, pero creo que tú eres Dios y creo que tú tienes lo que yo necesito. No estoy diciéndole a la gente que no se congregue. No, estoy diciendo que la fe de esta mujer era tan grande que aunque no pertenecía al pueblo de Israel, ella creía que Dios podía darle lo que ella necesitaba. Y mire lo que alcanza una gran fe, porque le dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Qué maravilloso poder decir nosotros que nuestra fe en lo que creemos, así sea, vaya la redundancia, y podamos decir nosotros que Dios puede, bueno, hágase con tu fe como quieras. Miren la libertad que está dándole Jesús a esta mujer. Hágase como quieras, porque tu fe es grande. Lo que pidas, lo que quieras. Claro, recuerde que la Biblia dice que en mi nombre, lo que pidas, cuando la Biblia dice que todo lo que pidamos, no es que usted va a empezar a pedir caprichos. Cuando se refiere a todo lo que pidamos, se refiere a todo aquello que usted necesita. Todo aquello que Dios sabe que es necesario para su vida. Entonces dice, cuando usted lo pide en el nombre de Jesús, lo recibirá. Pero qué interesante, ¿verdad? Ver que algunas veces encontramos fe en gente que no es cristiana, que en la propia gente cristiana. Necesitamos cambiar eso. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente nuestra fe. A la gente que no está. Y la gente tiene que ver aquí, regresar a la iglesia y conocer a Dios por nuestra fe. Por nuestra fe. Hay gente, hermanos, que como dice, oh mujer, tu fe, qué grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Pero no podemos nosotros pretender que se haga con nosotros como queremos, solo siendo fieles a Dios los domingos. Hay gente que es fiel a Dios los domingos y para ellos el domingo es sagrado, pero solo el domingo.
Solo el domingo. Porque el resto de la semana hacen de su vida lo que quieren. Bueno, su vida es su vida el resto de la... Pero el domingo son santos. Y el domingo es para Dios. Y el domingo es para Dios. Pero y el resto de la semana y el resto del tiempo hacen con su vida lo que quieren, hacen con su cuerpo lo que quieren. Entonces, eso no es una gran fe. Una gran fe es hacer con tu vida lo que Dios quiere. Una gran fe es hacer con tu cuerpo lo que Dios quiere. Entonces, Dios te va a decir, bueno, hágase como quiera. ¿Se imagina qué maravilloso una fe tan grande? Pero es porque necesitamos conocer a Dios. Ahora, por eso es importante nuestra fe. Porque a través de la fe recibimos todo de parte de Dios. Así que, imagínense si nuestra fe es nula, ¿qué vamos a recibir de parte de Dios? Nada. Si nuestra fe es poca, ¿qué vamos a recibir de parte de Dios? Poco. Pero si nuestra fe es grande, oh mujer, le dice, qué grande es tu fe, hágase como quieras. Si nuestra fe es grande, hermano, lo que usted pida, lo que usted quiera, conforme a las necesidades suyas, todas van a ser suplidas una a una para usted y para su generación. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Alguien dijo por ahí que hay ecuaciones maravillosas y en la Biblia, oración más fe es igual a obras. Nosotros somos justificados por fe. Claro, la Escritura dice sin las obras de la ley. Porque no son exactamente tus obras las que te justifican. Somos justificados por lo que Dios hizo. Pero que es necesario tener obras. Es necesario tener obras. Es necesario que nuestras acciones demuestren que hay fe en nosotros. Porque ¿cómo le demostramos a la demás gente que tenemos fe si no es a través de lo que hacemos? No a través de lo que decimos. Porque lo que hacemos sustenta lo que decimos. Pero no las obras según la ley, no las obras según la carne. Son las obras que Él hizo. Somos justificados por lo que Él hizo por nosotros. Eso es vivir por justificación. Así que oración más fe es igual a obras. Como dice Romanos 3:28, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Así que la fe sin obras, hermanos, es como un cuerpo sin espíritu. La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu. ¿Sabe? Yo no sé si le ha pasado, pero yo a veces he visto hombres bien altos, fuertes, pero bien lentos, bien pasguatos, bien tardos en actuar y dejados en todo. Digo, ¿cómo es posible que en ese cuerpo exista un espíritu tan pequeño? Porque no, dejado en todo, no pueden nada. Entonces es igual, un cuerpo. La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu. ¿De qué sirve tener un gran cuerpo, un gran rostro, un gran estatura, si no hay espíritu en él? Si no hay carácter, si es endeble, si es tardado, si es haragán, si es cómodo. ¿De qué sirve eso? Prefiero tener este cuerpo chiquito, pero lleno de espíritu, de fortaleza, de ganas de vivir, de hacer las cosas. A veces digo yo, pues, ¿por qué no pusieron de mi espíritu en ese cuerpo? Cuando miro esos hombrones, me hubiera gustado ser como ese, pero con mi espíritu. Entonces un cuerpo sin obra, la fe sin obras, hermanos, es como un cuerpo sin espíritu. Por eso es que es importante la fe, porque a través de la fe recibimos todo
lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces con seguridad nosotros vamos a decir, hombre, nuestra fe nos ha salvado. ¿En qué se opone la fe para recibir de Dios? ¿En qué se opone la fe para recibir de Dios? ¿En qué se pone la fe? ¿Dónde depositamos nosotros nuestra fe para recibir de Dios? Nosotros depositamos la fe en su palabra. Ahí depositamos nosotros la fe para poder recibir de Dios. En su palabra y en su nombre, en su sangre. La Escritura dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, curados, librados. Y el nombre de Jesús tiene poder. Nombre que sobre todo nombre, nombre sobre el cual toda rodilla se doblará. Entonces, nosotros ponemos nuestra fe para recibir de Dios en su palabra. Hechos 3:6, 3:16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, que ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Todo lo que pidiéremos en el nombre de Jesús, dice la Escritura, lo recibiremos. Entonces, ¿dónde deposito yo mi confianza y mi fe? No en lo que yo sé, no en lo que yo hago, no en lo que yo conozco. Mi confianza y mi fe está depositada en la palabra de Dios. Ahí nosotros depositamos nuestra fe. Ahí depositamos nosotros nuestra confianza en la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, del 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe no falte. La fe nos falta, sí, porque somos hombres sujetos a temores. La fe nos puede fallar. Pero levantémonos cada vez que suceda eso, que empecemos a sentir temor. Levantémonos una vez y creamos que Dios dice que Él tiene control de todo, que Él nos guardará, que Él nos pondrá en el hueco de tu mano, que Él es como la niña de sus ojos, que somos como la niña de sus ojos. Isaías 43:10 nos habla que Dios es el único Dios. Dios es el único Dios, que antes que existieran los dioses, Él ya existía. Dios es el único Dios. Cuando usted lee la Escritura y en Isaías se da cuenta que lo que Dios está diciendo es que Él es el único y verdadero Dios. Para creer y obtener las promesas que hemos heredado en Cristo Jesús, hay que insistir, reclamando y confesando la palabra de hoy. Dios es nuestro Dios, Dios es el único Dios, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que fe es sinónimo de creer. Me encanta la escritura o la porción que está en Mateo 8:13, donde dice que un centurión romano se le acercó a Jesús porque su siervo estaba enfermo. Y la escritura dice, y le rogaba diciendo que le ayudase. Y dice que Jesús le dijo, está bien, yo voy a ir. Me encanta esto. Para empezar, el centurión le dice, cuando Jesús le dice, yo voy a ir, pero no es necesario que vayas a mi casa, porque yo no me considero digno de que vayas a mi casa. Solo di la palabra y Él sanará. Y cuando usted sigue leyendo, recuerda esa expresión que dice que Jesús se admiró de encontrar tanta fe. De hecho, dice, no he encontrado en Israel tanta fe. Se admiró de encontrar la fe en este hombre. Pero y otro caso igual como
como la enferma de flujo. Pero este centurión, no era del pueblo de Israel, era romano. Por eso el Señor, ni en Israel, o sea, ni en mi iglesia he encontrado tanta fe, fue lo que quiso decir Jesús. Ni en Israel, dice, he encontrado tanta fe como la del centurión. Mire que decirle, no necesito que vayas, solo di la palabra y yo sé que sanará. Qué increíble, qué poder, qué fe. El centurión simplemente creyó. Usted y yo simplemente tenemos que creer que lo que Dios dice será hecho. No cuestionó la palabra de Jesús, simplemente la creyó. Voy a ir. No necesito que vayas porque no soy digno. Mira, él sabía que habían cosas que él hacía que no eran dignas, pero la fe que tenía de que él sanaría con una palabra fue maravilloso para Jesús. Y encontramos a veces algunas veces nos encontramos más fe afuera de la iglesia que adentro de la iglesia, pero no es el caso. Y mira qué bonita la escritura, como le dice, el Señor le dijo, y como creíste, te sea hecho. Y como creíste, te sea hecho. ¿Qué es lo que has estado creyendo? ¿Qué es lo que has estado declarando en este tiempo? Lo que creíste y lo que declaraste, pero en el nombre de Jesús te sea hecho. Tu sanidad te sea hecha. Tu sanidad te sea hecha. Cuando dudamos y tenemos miedo, nos escondemos, como el profeta. Tuvo miedo de que la reina le mandara a cortar la cabeza. Tuvo miedo y se escondió. Pero hoy no es tiempo de esconderte. No estamos en tiempo de escondernos. Hoy es tiempo de levantarnos. Es tiempo de salir. Es tiempo de declarar que Dios está con nosotros. Es tiempo de decir que Dios nos pondrá en los lugares altos. Es tiempo de decir que Dios nos bendecirá donde quiera que estemos. Es tiempo de declarar que Dios está de nuestro lado. Es tiempo de declarar que ninguna peste se acercará a nuestra casa ni tocará nuestra morada. No es tiempo de escondernos, hermano. Es tiempo de levantarnos más bien y de declarar que creemos que Dios es el que tiene el control. Dice en Mateo 9, del 28 al 29, que Jesús preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Sí, respuesta. Sí debe de ser nuestra respuesta. Cuando Jesús nos pregunte si creemos, nuestra respuesta debe de ser siempre sí. Porque ¿de quién es la fe? La fe es nuestra. Por eso pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Dice Jesús. ¿Y qué nos está diciendo? Que la fe no es de Él. Él ya creyó, Él ya hizo lo que tenía que hacer. La fe es nuestra. No creerle a Dios, hermanos, no confiar en Dios, no creerle a Dios trae consecuencias. Perder nuestra fe trae consecuencias. Trae confusión, trae desánimo, trae enojo, trae desesperanza. Nos empuja a vivir por nuestras fuerzas. Perder la fe en Dios nos empuja a vivir por nuestras fuerzas, a no depender de Dios ni de sus promesas. Perder nuestra fe nos empuja a la desesperanza. Si no, mire el ejemplo de Sara, una mujer de 90 años que ya había perdido su periodo menstrual y todo. Y el Señor le dice que va a ser madre otra vez, que va a ser madre, perdón. Y ella esperó y no creyó en eso. Por eso le facilitó a su esposo una de las sirvientas para que tuviera descendencia, porque ella no creyó. Entonces, cuando perdemos la fe y la confianza en Dios, eso nos produce a vivir con nuestros propios razonamientos, con nuestras propias fuerzas. En Lucas 18:12 habla de la parábola de la semilla, y una habla de la semilla que cayó en el camino. Habla de los que no oyen, de los que oyen la palabra de Dios, pero no la creen.
Esos son los del camino. Y hay muchos del camino que oyen la palabra de Dios, pero no la creen. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo, yo soy el camino. Hay muchos que se apartan y el diablo les roba esa oportunidad a los del camino y se apartan de lo que oyeron y se apartan de la oportunidad de recibir los milagros de Dios. Se apartan de la fe. Y cuando se apartan de la fe, pierden una gran oportunidad de conocer y de ver los milagros de Dios. La Escritura dice que si permanecieres en mí, pedid y todo os será hecho. Pero todo en cuanto a su necesidad, ¿verdad? No caprichos, porque Dios hizo un pacto de ayudarle a usted no con sus caprichos, sino con sus necesidades. Y esas se refiere a todo. Todo lo que usted necesite, Dios lo tiene para usted. Eso es la importancia de la fe. Sin la fe nosotros no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Permanecer en la palabra de Dios es permanecer en Jesús. Crea solamente. Crea y nada más. Crea y no esté pidiendo otra cosa. Crea en Jesús. Así que digo esta mañana, hermanos, no es tiempo para escondernos. No es tiempo para tener miedo. Es tiempo para creer, para confiar. Es tiempo para depositar nuestra confianza en Dios. Así que acompáñenme en esta oración conmigo. Quiero bendecir sus vidas. Quiero cerrar esta mañana orando. Quiero cerrar esta mañana haciéndole ver a usted que la fe que hemos depositado en Dios no va a ser quebrada jamás. Y que como Dios le dijo a esa mujer, oh mujer, grande es tu fe, haz como quieras. ¿Nos ha faltado la fe? Sí, sí nos ha faltado la fe. ¿Hemos tenido miedo? Sí, hemos tenido miedo. Pero esta mañana yo te digo, bota, echa fuera todo temor. Porque Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de tu vida. Yo he confiado, hermanos, que esa enfermedad no va a tocar mi morada. Sigo creyendo que no va a tocar mi morada. Pero que quizás hay alguno entre ustedes que siente que la enfermedad ha tocado su casa. Ahora yo quiero que creas en esto. No te pasará nada. Será simplemente una angustia de momento. Levántate, pierde el miedo. No morirás. No morirás. El Señor tiene cuidado de ti. Y esa es la fe que tenemos que tener esta mañana. Si tan solo tocares el borde de su manto, si tan solo tocares un poco del borde de su manto,